Bueno, esperamos un par de minutos más para, para que se vayan sumando. Dash. Bueno, vamos a ir comenzando. Bienvenidos a una nueva aventura del espacio económico. Eh, la economía del mundo es una aventura, así que, bueno, vamos a empezar con el lema, aprovechando también estos minutos, así mientras se va sumando la gente, y comenzamos con el programa de hoy. Buscad la vida material verdaderamente práctica, pero buscadla en relación al espíritu que obra en ella. Buscad al espíritu, pero no lo busquéis en voluptuosidad suprasensible, por egoísmo suprasensible, sino buscadlo porque queréis aplicarlo en la vida práctica, en el mundo material. Aplicad la antigua máxima. Espíritu nunca es sin materia, materia nunca es sin espíritu. En la manera que diréis, queremos realizar todo nuestro obrar práctico a la luz del espíritu, de tal manera que desarrolle calor en nuestro práctico obrar. Bueno, bueno, tenemos hoy programa, hacemos un repaso, no sé, a ver, levante la mano, o, eh, ¿quién estuvo en la aventura anterior, en el anterior encuentro hace un mes? Bueno, vamos a hacer eh, un breve resumen de lo que estamos, del marco de trabajo del año. Tenemos Futuro Social como contenido, es el GA 332A. Eh, y digo 332A porque muchas veces hay personas que conocen la obra de Futuro Social, pero no saben que hay un 332B. El 332A tiene 6 conferencias y el 332B tiene 57. Es un colectivo. Eh, y el 332A trata sobre todo lo que es básicamente un resumen de todos los esfuerzos de Steiner
por explicar lo que es trimembración social. Y claro, además es trimembración social en la posguerra, que no es poca cosa. Así que una cosa eran las ideas sociales que él venía desarrollando, que él venía trabajando, y otra cosa es lo que surgió después de de la guerra, ¿no? Como contexto. Así que imagínense hablando de futuro social en 1919, ¿no? Algo eh, con Europa devastada. Y bueno, hoy, 100 años más tarde, volvemos a tener una, una Europa ahí depende de cómo uno lo vea, con una guerra europea presente y, y bueno, en una, en un marco de posibilidad de que esto se extienda. Así que, bueno, esto es lo que el contenido está volcado en este marco. La idea del año era trabajar futuro social y más o menos ir, desde luego que tenemos una hora y trabajar cada conferencia de futuro social en una hora es más que ambicioso. Así que más o menos era como el propósito de estos encuentros es familiarizarnos un poco con los temas de futuro social. Hay un encuentro presencial que se va a dar en Los Mangrullos en julio, entre el 23 y el 27 de julio. La idea es que todos los que puedan venir, aunque sea algunos días, lo hagan. Creo que ya lo he dicho en otro Zoom, pero la idea es que el Zoom acompañe, pero que no sustituya nuestra, nuestros encuentros persona a persona y no sacar de nuestra agenda ni de nuestros presupuestos el encuentro con el otro, el verdadero encuentro, ¿no? Así que, bueno, desde luego que están todos invitados, los programas ya se enviaron por mail. Si hay alguien que necesita más información, me la puede solicitar al mail del Espacio Económico de la Sociedad Antroposófica y, y bueno, se lo enviaremos. La idea es poder llegar al encuentro de julio con algo ya trabajado de futuro social y poder trabajar futuro social en un día y medio, serían unas 12 horas de trabajo en futuro social, eh, que si ya tenemos algo un poco leído y comentado, nos viene bien porque abre las puertas y dedicarnos 4 días y medio, 3 días y 3 días y medio al 332B, que es como el otro lado del cassette. Ya estoy revelando mi edad por el cassette. El, el lado B, ¿sí? Que el 332B forma parte de todas las experiencias prácticas de futuro social. Y está buenísimo. Y justamente lo que queremos promover es eh, mi, mi ánimo, digamos, tiene que ver con, más que todo, presentar los temas ahora en estos Zoom antes del invierno, antes de julio, y tener presentes sobre todo los temas y dejar que los temas presentes generen preguntas en nosotros y animarnos a que esto sea un proceso tranquilo, porque es largo, es complejo. Steiner siempre hablaba de la trimembración social como algo que eh, muy pocas personas habían comprendido, aún en su círculo cercano. Muy pocas es como un puñado de gente en todos sus años de trabajo. Y eso también muestra el gran desafío que es eh, esta tarea que también él dijo, bueno, en realidad después de unos 100 años se van a dar las condiciones para que esto se pueda comprender mejor, como que la humanidad va a haber pasado por este proceso de dolor, digamos, dolor, dolores en cuanto a la cuestión social
las guerras y demás. Y justamente hoy nos toca hablar de la equidad y de la inequidad, ¿no? Y bueno, esta, estas condiciones que dice Steiner, en 100 años se va a abrir como otro portal. Es como que el tren pasa por segunda vez y esta vez capaz que hay más gente que se puede subir al tren. Las condiciones están más preparadas para que haya, a mí la palabra que me gusta usar es permeabilidad a los contenidos. Porque una cosa es entenderlo de acá y otra cosa es permeabilidad como que te entra por los poros y lo haces propio, ¿no? Es otra cosa. Entonces, justamente en el encuentro de julio y el propósito del año es poder encontrarnos, poder volver a trabajar este 332A en un día y unas horas más, un día y medio, y poder dedicarnos al 332B, que son todas las experiencias de él, que es el día venidero, futurum, las actas, eh, todo lo que tiene que ver con la aplicación práctica, las conclusiones, las discusiones, y también poder compartir todo este material y trabajarlo en grupo junto con personas que vienen tratando de aplicar lo que es esta idea de la economía asociativa, la trimembración social, la formación de empresas. Va a estar presente una persona que se ha acercado hace unos años a todo esto, a este tema de la economía asociativa, que es el ingeniero Patricio Balesti, que, que bueno, él tiene un par de años de experiencia en todo lo que es, él trabajó como secretario de producción, así que habitualmente trabajó con productores agropecuarios, industriales, comercios, y tiene una mirada bastante fresca de lo que son estas ideas y el desafío de aplicarlas. Así que bueno, esta es un poco la introducción del trabajo del año. Eh, Algunas partes tal vez grabemos, pero básicamente no podemos grabar. Vamos a estar 5 días, 8 horas, la cena, juego de cartas a la noche. No sé, me imagino ver vemos Matrix, no podemos grabar todo. Así que, y vengan porque de verdad que vamos a hacer eso. Así que los encuentros están buenos y bueno, capaz que hasta tienen la suerte de trabajar en el campo, esquilar alguna oveja, cocinar. Bueno, siempre hay un plus. Así que bueno, vamos a empezar un poco con el trabajo de repaso. La última vez hicimos capítulo 1 y 2, el 2 no lo llegamos a terminar. Eh, bueno, en la parte del capítulo 2 que nos faltaba, yo voy a hablar ahora y digamos, voy a hacer como una pincelada de temas y ya veo una manito. Paula, te escucho. Sí, hola Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Bien, no pude estar el encuentro pasado y estuve Sí, esperando si lo subían en el canal de bien. Sociedad Antroposófica y no lo subieron y bueno, No lo nada. subí. Bueno, yo me voy a ocupar después. Estuve con temas, te lo comento porque es como tomar un café con amigos, estuve con temas familiares, Ahí está. dos operaciones de familia con temas, bueno, de miembros de la familia, así que anduve un poco eh, trabajando ahí en salas de espera de hospitales y atendiendo un poco lo urgente, pero no pude contestar todos los mails y así que les pido disculpas, pero bueno, no fue posible. No, está Eh, bien. Bueno, espero que haya salido todo bien, Ale. Salió todo bien, Bueno, así que, buenísimo. y salir todo bien quiere decir que, que siento que las situaciones se van manifestando como un destino por más difíciles que sean. Mm. Digamos, yo creo que a veces uno siente, no, está todo mal, es cuando lo que sucede uno no lo puede comprender como un camino de vida, como un destino y acompañar a esa persona también. Así que lo digo en ese sentido, Sí, ¿sí? entiendo. En el sentido de que, bueno, eh, tratamos de acompañar en lo posible y entendiendo también con calor, con alegría,
ayudando a llevar algunas situaciones complejas, que algunas seguirán, otras un poco menos, pero bueno, desde ese lugar. Bueno, gracias, Ale. Gracias, Paula, por preguntar también. Y bueno, vamos a seguir un poco con lo que teníamos hoy. Eh, Voy a sacar un poco mis apuntes. Uno de los temas que quedó pendientes eh, en en la reunión anterior fue el tema de los precios, ¿no? Del tema de los precios. Y vuelvo a decir, estos son temas como que a mí me pasó durante muchos años, es un proceso mío de muchos años y todavía sigo teniendo mis oleadas de, uy, qué bueno que está esto y se me paran los pelos que no tengo. Pero bueno, voy a nombrar un poco los temas sobre los precios, sobre la fijación de precios y todo lo que tiene que ver con eh, cómo se puede separar el trabajo completamente del proceso económico. Esto suena como algo, uh, esto es un punto de la cuestión social que Steiner cuando habla de economía, eh, digamos, toca y es algo que mueve realmente la estantería porque va en contra de todo lo que uno tiene comprendido y aceptado. Y lo que dice Steiner es que el trabajo humano tiene una naturaleza puramente espiritual, y no lo dice en esta conferencia, lo dicen otras también, y, y que el trabajo no puede ser remunerado, que el trabajo puede ser retribuido, es otra cosa, y que el trabajo no tiene cabida en el proceso económico, y que puede parecer muy extraño eso, pero que bueno, digamos, él lo que pretende es, en cómo presenta este trabajo en futuro social, él lo que pretende es desplegar algunas ideas y esperar que, digamos, quienes están expuestos a este contenido tomen las ideas y las vayan reflexionando de a poco, ¿sí? Es simplemente lo que él propone es el paso de escuchar una idea nueva y después avanzar en las otras esferas de la vida social. Entonces, un poco lo que propone es avancemos en lo económico, pero un poco, avancemos en lo social, en la esfera social jurídica, un poco, avancemos en la cultural y después vayamos un poco más en profundidad. Así que esto lo vuelve a decir él varias veces en Futuro Social, así que mi recomendación es escuchar las ideas y dejarles como hacerles lugar. Es como si viniera una visita a mi casa y tengo que hacer lugar, ¿no? Es como eh, no tratar de comprenderlo eh, en forma inmediata. Esto, bueno, él también lo dice en 1919, después de hablar durante años y darse cuenta que tal cual él estaba hablando antes, no podía seguir haciéndolo, además por la guerra, y que esto requería un trabajo lento. Entonces, bueno, habla de que mientras el trabajo esté dentro del sistema económico, ese trabajo se tiene que pagar con capital. Y que, y también habla y dice que para saber si una mercancía tiene que producirse o no, hay que percibir si el mundo lo quiere. Esto quiere decir, cuando el mundo lo quiere, si hay, digamos, una demanda, si hay una compra de esta mercancía. Y fijarse si lo que uno produce, sea un bien o un servicio, es querido por el mundo. Entonces, si es querido por el mundo, habrá una ganancia por esto, y si no, no lo habrá. Y prestar atención a esto. Entonces él habla y dice, ya no se trata en realidad de pensar en un proceso económico en términos de oferta y demanda, sino eh, tratar de detectar si en el mundo hay una necesidad de este producto o no. Y lo que dice es lo importante de que todas las voluntades que están
en eh, en esta producción tienen que darse cuenta qué es lo que necesita el mundo y en el caso de que el mundo necesite este producto o servicio, el que sea, que la producción y los trabajadores, ¿sí? Incluso se reorienten y que haya una decisión consciente en cuanto a, bueno, tal vez no hay tanta demanda de este servicio o producto, pongamos más trabajadores para la producción del otro, donde sí hay. Entonces, él lo que dice es, ahí ya hay otra forma de fijar los precios y los precios no tienen por qué subir, porque en realidad habría más recursos apuntados a algo que se necesita y menos a algo que no se necesita. Y nosotros, esto lo digo yo, no lo dice Steiner, pero bueno, estamos viviendo en en una situación en el mercado en el cual hay una gran producción de cosas que la humanidad no necesita, pero sí que desea. Entonces, justamente esto tiene que ver también bueno, con dónde están los precios y dónde esta supuesta ley de oferta y demanda se valida en el mundo de los deseos sobre todo, pero mientras los productores, ¿sí? Empiecen a percibir en su conjunto, no solos, es muy bueno que los productores charlen entre ellos y digan dónde tendrían que estar orientados nuestros esfuerzos, qué se necesita. Entonces esto puede volver a alocar, volver a conducir las fuerzas de producción, dirigirlas donde se necesita, con lo cual no necesariamente se produce un aumento de precios por eso, sino una reorientación de las fuerzas. Entonces, bueno, eh, yo saqué algo textual eh, y dice, dice Steiner, del orden social deben surgir instituciones que vinculen el valor de las necesidades humanas que se atribuyen a las mercancías con precios justos. Los precios los fija ahora el mercado de acuerdo con el poder adquisitivo conocido de los compradores potenciales. Pero un orden social auténtico debe guiarse por el hecho de que quienes con razón necesitan mercancías deben poder pagarlas. Es decir, los precios deben ajustarse al valor de las mercancías y corresponderse con él. Se refiere también a la necesidad y a lo que puede pagar quien lo necesita. En lugar del actual mercado caótico, debe existir un acuerdo que erradique la tiranía sobre las necesidades humanas y la interferencia con el consumo. Es necesario cesar los métodos de las asociaciones de trabajadores y productores de las sociedades corporativas, cooperativas, y deben realizarse investigaciones sobre el alcance del consumo y tomar decisiones sobre cómo satisfacer las necesidades del consumo. Entonces, bueno, él acá está planteando algo, eh, digamos, completamente diferente. Eh, y justamente dice que la satisfacción de estas necesidades de la comunidad va a depender de cómo se emplea a los trabajadores y que el precio del producto va a depender de del número de personas que participan en esta producción. Entonces, esta reorganización tiene que estar orientada en base a que lo que necesita cada ser humano pueda ser comprado por él, pueda adquirirlo. Y dice que, bueno, mediante estos acuerdos, el precio correspondiente eh, realmente al valor que la comunidad le atribuye al producto va a estar en función de sus necesidades. Y dice que en el futuro no va a ser posible realizar negocios con dinero y para el dinero, sino que va a haber instituciones económicas que van a tener que lidiar con los precios de las mercancías. Y él dice que, bueno, para entender esto, siempre también hay que entender el punto de vista de que Steiner, cuando describe la vida económica, siempre la describe desde una situación de umbral. Entonces, desde ese lugar, él dice que la sociedad va a volver a la calidad
y a la excelencia de la mano de obra y a la capacidad del trabajador. Y él lo que dice es que cuando empieza a funcionar este paradigma de oferta y demanda, esto también lo que genera es una desconexión de la voluntad del trabajador y de esto que leía al principio, ¿no? Esto del lema: queremos realizar todo nuestro obrar práctico a la luz del espíritu, de manera que desarrolle calor en nuestro práctico obrar. En la medida que toda la producción está orientada por un capital que quiere hacer capital, no quiere servir a las necesidades, y por un trabajo realizado por un trabajador que está, digamos, desconectado, el trabajador mismo no puede desarrollar en ese paradigma este calor en el obrar práctico. Este calor en el obrar práctico eh, puede revitalizarse, puede revivificarse cuando un nuevo paradigma entra en, en la conciencia del hombre y uno sabe que está trabajando para una necesidad de la humanidad. Y, y bueno, este es un poco lo que él habla, y lo que dice también habla un poco del dinero y de los impuestos. En relación a la renta, los impuestos, lo que dice es que eh, el, el impuesto tiene que estar, que lo que se tiene que gravar es el gasto, pero no la renta. Entonces, el impuesto siempre tiene que gravar el gasto. Y dice que el sistema tributario tiene que ser un sistema que contribuya al proceso económico, en lugar de ser como un parásito del proceso económico. Y que el capital tiene que grabarse en el momento en que se transfiere al proceso económico, es decir, donde hay una transacción. Mientras el dinero no se transfiere al proceso económico, no debería grabarse, no debería haber impuestos. Y bueno, Tengo una, estas son, tengo una sí, pregunta, Alejandro. Esto de gasto y renta, o sea, escapa, no sé ni de qué me estás hablando. No sé si podrías hacer una mini aclaración sí, para... renta habla al valor a los impuestos, básicamente. Y nosotros, por ejemplo, pagamos impuestos por, por ejemplo, capital que tenemos, pueden ser inmuebles, cuentas bancarias y demás, pero Steiner lo que dice es que solamente debería grabarse lo que entra, ¿sí? Todo lo que entra en una transacción económica, que no debería grabarse el dinero que no está en circulación. Y él lo pone ahora como idea, y lo que dice es: mañana voy a hablar, mañana es hoy porque hoy nos toca hablar de eso. Él dice: mañana voy a hablar del aspecto jurídico, ¿sí? Y de la equidad en la cuestión social. Y él lo que quiere es presentar esta idea, quiere presentar el tema, avanzar un poco con lo jurídico y con la cuestión de la equidad, avanzar con la cuestión cultural y después volver a sumergirnos en estos temas. Ahora lo que él pretende es presentarlos, ¿sí? Eh, bien, lo que dice en relación al dinero tiene que ver justamente que es la contracara de la renta, y dice que el dinero en realidad solo es real cuando se gasta en algo. Esta es la imagen de Tío Rico, ¿no? Tío Rico que se bañaba en moneda, estaba en la bañera, digamos, pero esa percepción de tener dinero, digamos que Steiner dice: el dinero real es cuando uno lo gasta en algo. Ahí es cuando el dinero se vuelve real, no cuando está en estado de quietud, ¿sí? Eh, no es algo, no es algo que, eh, de hecho, bueno, él habla en otras conferencias de la naturaleza espiritual del dinero, cómo el dinero entra en la humanidad. Hoy no tocamos esto, pero, pero tiene que ver con que el dinero tiene esta cualidad neutra y como el agua, le puede dar vida, ¿sí? Pero no tiene vida en sí mismo. El dinero no es algo como el agua. El agua no tiene la capacidad de reproducirse,
pero el agua le puede dar vida a todo el resto de los organismos vivos. Y ella misma renuncia a la vida para poder ofrecer vida. Se sacrifica a sí misma. Este principio por eso el dinero se le llama liquidez también, ¿no? Por esto. Y también el agua tiene este principio de vida que cuando está estancada, ¿qué le pasa al agua? Se pudre, deja de ser agua. Entonces Steiner también toma este principio y dice el dinero solo se hace realidad cuando se gasta en algo. Entonces ocupa su lugar en el circuito de la vida económica, no importa si se gasta en diversión, en necesidades físicas, en necesidades anímicas, o se lo guarde en un banco o se lo deposite se compre un bono en una empresa para poderle dar vida a un proyecto. Pero guardar dinero que no sea abajo del colchón es una forma de gastarlo también, ¿sí? Pero si lo tengo, digamos, en mi billetera, lo tengo no es, deja de ser dinero. Para que sea dinero, tiene que estar en movimiento. Y bueno, estas son las ideas que, que mencionó. Un poco estoy retomando la conferencia, el punto 2 de futuro social. Y, y justamente, bueno, hoy nos toca dedicarnos un poco a todo lo que tiene que ver con la cuestión jurídica, la función y las limitaciones de la democracia. Y hay un punto, digamos, que para mí es como una guía que puede acompañar todo este capítulo, el 3 que tiene que ver con tres puntos. A mí me ayudó mucho para, eh, digamos, como una imagen que acompaña cada uno de los contenidos que después despliega. Por un lado, entender la vida del hombre en relación a las capacidades que tiene el hombre. Y en el polo opuesto, a esas capacidades se le corresponden fuerzas, recursos y necesidades. Entonces, ahí tenemos, digamos, como las capacidades humanas están vinculadas a todo lo que tiene que ver con la vida cultural espiritual, ¿sí? Y por el otro lado, esas capacidades, si yo quiero desplegar esas capacidades, necesito fuerza para eso, necesito recursos, tengo determinadas necesidades, por eso están en estos polos. Y hoy nos toca hablar del medio y de lo que él llama la vida emocional omitida. Y él dice, esto lo dice textualmente, él habla de esta vida emotiva, esta vida del alma, que ha sido como extirpada, ¿sí? Que no está presente. Y que el hecho de que la vida emotiva, o sea, el sentir humano, no esté presente, hace que, bueno, estos dos polos, ¿sí? No tienen como un amortiguador, como algo que amalgame, entonces no se puede formar un equilibrio, no hay una situación de balance. Y, y bueno, esto, ¿no? Capacidades, por un lado, fuerzas, recursos, necesidades por el otro, y esta vida, digamos, de la vida emocional, el sentir. Y lo que dice Steiner al respecto es bueno, hay que entender que, que la vida social, las reglas que nosotros tenemos, y las reglas son todas reglas que vienen y que están dictadas por una voluntad humana. Y él lo que dice es que eh, estas, estas fuerzas tienen que ver eh, estas leyes tienen que ver con el despliegue de estas fuerzas, de estas capacidades y de estos sentimientos también. Y lo que dice es que este es el axioma de la vida social, que si la vida social no tiene en cuenta estas tres partes, deja de tener fundamento. Para entender el fundamento de la vida social, siempre es necesario tomar estos tres puntos. Y por un lado, lo que dice es que
hay toda una vida de, digamos, toda una vida ideal, toda una vida moral, toda una vida de valores que nosotros tenemos internamente y que tenemos una imagen de que, ah, qué bueno esto lo podemos poner en las instituciones, en el organismo social. Pero cuando nosotros queremos, digamos, esas mismos valores, leyes y principios, queremos aplicarlos en nosotros, ya no nos gusta. No nos gusta regularnos por eso. Entonces uno dice, bueno, qué bueno, eh, no sé, que la contabilidad sea transparente, que cada uno pueda hablar de sus recursos, de sus necesidades, y uno dice, bueno, ok, saquen todas sus planillas de ingreso y egreso, de gasto, y pongamos en la mesa y discutamos cuánto puede aportar cada uno. Eso es como, no, no quiero hacerlo. Digamos, es como el salto al vacío, ¿no? Eh, Él dice justamente, estamos en una situación en que hay una disociación entre lo que uno tiene como vida de valores, vida moral, vida ética, y cómo yo me quiero incorporar al organismo social. Entonces, justamente lo que propone la trimembración social y la economía asociativa es participar de las estructuras sociales, de las leyes, de las regulaciones, participar ahí y construir algo así como una prolija jaula para mi ego, para que no se descontrole, para ponerle límites a mi actuar, y después que diseñé eso y lo construí, abrir la puerta, ingresar, cerrar la puerta y dejar que mi ego, tal cual yo lo planeé, tenga límites. Esta es la imagen, ¿sí? De él. Y despliega este pensamiento, dando algunos detalles más, y, y lo que dice es eh, que justamente hay un pensamiento, bueno, lo que viene pasando, él describe en los primeros párrafos, describe que en realidad toda la vida social y cultural se fue moldeando de acuerdo a la vida económica, ¿sí? Y en esto, una de las cosas que yo quisiera aclarar es que cuando Steiner se refiere a que la vida económica empezó a controlar las la vida social y la vida espiritual, él en el fondo está diciendo esto. Él está diciendo, la vida humana, la vida interior humana, empezó a estar construida por el pensar. Y empezó el pensar como un dictador, ¿sí? Es el que empieza a regular el interior humano. Porque el interior humano es el reflejo del organismo social. Hay que decir al revés, el organismo social es el reflejo del interior humano. Entonces, está bueno también hacer este análisis cuando él habla del organismo social. Y uno lo escucha y dice, qué barbaridad. El mundo económico ha tomado control de la parte de equidad, de leyes, de la cultura. Qué mal que está. Pero tampoco lo podemos, pero no lo podemos ver fácilmente en nosotros mismos. Y estudiando, digamos, trimembración social y economía asociativa, yo me doy cuenta que es muy importante sumergirnos en los fundamentos que él da, pensando que en realidad está hablando también de nosotros. Nosotros somos como un micromundo, un microcosmos de esto que él describe en el organismo social. Y si nosotros no podemos entenderlo de esa manera, entonces es como que tampoco no estamos empoderados para tener una influencia en el organismo social. Porque uno diría, si yo no tengo nada que ver con esto que está pasando, algo tiene que pasar afuera para que algo en mí cambie. Y en realidad lo importante es entenderlo como un espejo. Algo tiene que cambiar en mí. ¿Y qué es lo que Steiner habla del organismo social que refleja, que es el reflejo de mi interior? Esta es un poco mi pregunta. Entonces, si uno empieza, esto desde luego que está buenísimo que cada uno también tenga su lectura y lo lean con profundidad. Yo simplemente comento cómo a través de los años
algunas ideas me fueron sirviendo para entender esto. Entonces, cada vez que él habla de organismo social, yo digo, ¿y en el interior mío cómo se refleja esto? ¿Cuál es mi microcosmos? Y, y esto lo mencionamos en otro Zoom, cuando hablábamos de que el hombre, una vez que adquirió en su evolución de conciencia la libertad, ¿sí? Y por ende la conciencia, entonces eh, el hombre pierde algo que cuando el hombre no tenía libertad estaba garantizado por el mundo espiritual. El mundo espiritual, mientras el hombre no tuvo libertad, le garantizaba la integración, la unión de tres fuerzas: el pensar, el sentir y la voluntad. Eran tres fuerzas que, si el hombre estaba acá en el centro, se dirigían hacia él, ¿sí? Eran tres fuerzas que lo cohesionaban, pero que el hombre, en la medida que adquiere libertad, entonces el mundo espiritual se tiene que retirar, y esas tres fuerzas que antes el mundo espiritual mantenía íntegra en nosotros y nos daba integridad, se separan. Entonces nos encontramos con una situación en que el hombre, che, pienso una cosa, hago otra cosa y siento algo tercero. ¿Le suena? A mí, es como el desafío, es como si tuvieras cordones en la zapatilla que se te desatan todo el tiempo, ¿no? Esto de, che, pero voy caminando, me lo ato y después, y es como una vivencia que es el desafío prácticamente de ser hombre en esta época. Mantener esta integridad, ¿sí? Esta, esta situación de cohesión entre estas tres cualidades, estas tres fuerzas del hombre que me generan integridad y bueno, ir por la vida diciendo, siento esto, hago esto y pienso otra cosa. Y dentro de las características de esta época, eh, la humanidad tiene como, uno podría verlo en forma diferente. Yo podría decir, el hombre tiene acceso como humanidad, el hombre tiene acceso al mundo espiritual. Yo podría preguntar, a través del sentir. Está flojo el sentir humano. A través de la voluntad, está flojo. Imagínense la voluntad de los conquistadores. Hoy me invitan a pescar y digo, no, me van a matar los mosquitos. No tengo voluntad. O sea, no voy a pescar porque hay mosquitos. Imagínense los ingleses navegando el río Paraná contra corriente, empujándolo con cadenas y sogas, con bueyes y cortándola como pasó, ¿no? O sea, conquistadores que han perdido, o sea, no tenemos la voluntad. El hombre en este momento, dentro de estos tres atributos, el hombre tiene un pensar muy desarrollado, más que en otras épocas. En otras épocas tenía la voluntad más desarrollada, el sentir y el pensar no tanto. Después fue el sentir y ahora tenemos como, como corriente interior el pensar más desarrollado. Pero el peligro del pensar es que el pensar nos dice como fuerza, ¿sí? El pensar cuando es dominado sobre todo por el intelecto, es como que nos dice, che, el único que existe soy yo, no le des bola a los otros dos. No existen los otros dos. Haceme caso a mí. Yo sí sé lo que estoy haciendo. Te traen problemas. Fíjate lo que hiciste cuando sentiste tal cosa y seguiste esa chica. Mirá cómo terminaste. No sé, es como que puedo dramatizar, podemos hacer una obra de teatro de cómo el pensar quiere, digamos, como fuerza, ¿sí? Hacerse predominante por sobre todos los demás. Es más, casi que quiere anular la existencia del resto. Y uno es lo que piensa. Entonces, todo este, en la evolución de la conciencia, en la evolución espiritual de la humanidad, todo lo que Steiner va a contar en relación a la equidad, en relación a la esfera social, está vinculado a lo que interiormente le pasa a cada hombre cuando tiene una fuerza del pensar exacerbado.
Entonces ahora vuelvo, haciendo esta introducción, vuelvo a lo que él comenta. Y él dice que es la vida económica, ¿sí? Es la vida económica la que ahora está dominando las esferas jurídica, ¿sí? Y cultural. Y es cierto. Entonces, digamos, de hecho, nombra a su... Yo tengo una bolsa acá colgada, estoy en el living de mi casa, tengo una bolsa acá colgada, no sé si la pueden ver. Bueno, es mi oficina, gimnasio. Esta. Bueno, la bolsa de Steiner se llamaba Woodrow Wilson, expresidente de Estados Unidos. Woodrow Wilson. Yo veo acá la bolsa de Steiner era Woodrow Wilson. Cada vez que él necesitaba citar algo necio, algo abstracto, algo lleno, algo contradictorio, eh, citaba a Woodrow Wilson y lo cita acá. Y voy a leer lo que dice. Woodrow Wilson hizo una afirmación y él la cita entre comillas. Woodrow Wilson dice, la vida económica ha planteado sus exigencias, ha avanzado y ha asumido ciertas formas distintivas. El sistema jurídico y la vida cultural, mediante los cuales pretendemos gobernar el sistema económico, se han mantenido estancados en sus antiguos puntos de vista. No han seguido el ritmo. Entonces, acá, justamente, eh, esto les comento. Vieron que Steiner escribe, él va a dar las conferencias de economía a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cuántas conferencias son? Son 14. ¿Por qué son 14 conferencias? Porque es una respuesta a cada uno de los puntos de Woodrow Wilson después de la Primera Guerra Mundial. Esto no es público, me encanta hacerlo. Y bueno, si Steiner usaba a Woodrow Wilson de bolsa, ¿por qué no también probar un poco? Eh, y es interesante, desde luego que no tenemos tiempo en esta hora para ver, pero era realmente Woodrow Wilson representaba como un pensamiento seco de la época, a lo que Steiner, digamos, lo veía como un enemigo de la época, no por la persona, sino por el pensamiento que encarnaba esta persona, y lo toma de bolsa, y a los 14 puntos, ¿sí? Él les dicta 14 conferencias a los jóvenes en las universidades, en la universidad. ¿Y saben cuál fue la reflexión de él de estas conferencias? Y el problema que tuvo es que él quería que esas conferencias estuvieran llenas de estudiantes, que los participantes estuvieran ahí. Y lamentablemente se metieron a escuchar esas conferencias y ocuparon lugar muchas personas de negocios, políticos y gente de la cultura, ¿sí? Y no dejaron lugar para los estudiantes. Y eso a Steiner lo molestó muchísimo. Pero él no, bueno, eso se fue de las manos. Eh, bueno, son un poco las anécdotas de este trabajo. Para el que quiera, eh, para el que quiera ahondar un poco, puede también leerlas, ¿no? Desde luego, las conferencias. Eh, bien, él lo que dice es imparcialidad. Lo importante de que cuando justamente uno tiene una mirada sobre la vida social, sea imparcial y se acostumbre a esto, de que cada vez que uno se sumerge seriamente sobre lo que tendría, la configuración que tendría que tener esta vida social, uno tiene por un lado el entusiasmo de poner algo fresco y algo saludable, pero por otro lado, cuando uno piensa cómo me ajusto a eso que yo mismo propongo o que otro propone que es bueno, hay un sabor desagradable. Y esto tiene que ver
con palpar a esos impulsos antisociales que tenemos adentro, que hay que tratar de mantener a raya. Entonces, bueno, él acá lo que dice también es que que la vida intelectual, ¿sí? Justamente la vida intelectual que está representada por este predominio de lo económico, la vida intelectual es una fuerza espiritual, pero que es una fuerza espiritual que se ha dirigido a lo mineral y no a lo anímico y a lo espiritual. Y que es el intelecto, es este pensar que tiene que estar permeado por aspectos anímicos y por aspectos espirituales. Y es ahí donde, cuando el intelecto está permeado por el sentir y está permeado por la voluntad, entonces este intelecto se, se transforma, se puede transformar ya no en una fuerza intelectual, sino en un pensamiento imaginativo. Y esta es la metamorfosis. Mientras la fuerza intelectual nuestra la pongamos solamente dirigida a lo físico mineral, entonces en realidad vamos a ser esclavos de esta fuerza. No nos va a dar libertad, sino todo lo contrario. Pero en la medida que la fuerza intelectual la ponemos en lo mineral, en lo anímico y en lo espiritual, entonces esta fuerza que empieza siendo intelectual se puede transformar y llegar a ser un pensamiento imaginativo. Entonces lo que dice él es, nosotros necesitamos entender qué es lo que necesita nuestro prójimo, cómo se siente, porque eso es necesario para establecer todo lo que él llama un sistema de leyes que contribuyan a la equidad. Entonces él dice que, bueno, hoy la, la cuestión social en realidad se presenta y todos saben que hay una gran crisis social y que la solución de este problema se ve como que simplemente hay que cambiar un pensamiento de la vida económica. Y hoy estamos como, bueno, para que las cosas cambien, tiene que cambiar lo económico. Y Steiner dice, esa no es la solución. Desde luego que hay cosas en lo económico que tienen que cambiar, pero el hombre tiene que sumergirse, ¿sí?, en entender qué tipo de relación tiene que establecer con el prójimo, qué es lo que el prójimo necesita, cuáles son mis necesidades, y tiene que desarrollarse un sentir, justamente una vida emocional, y que la vida emocional desarrolla también un órgano de percepción. Esta fuerza, cuando es desplegada, va desarrollando un órgano. Uno tiene que pensar, por ejemplo, en cómo se desarrolla el corazón. Primero, no existe el corazón. Primero lo que existe es un pulso, ¿sí? El embrión tiene pulso y la sangre tiene movimiento. Y después recién se configura el corazón. Esto mismo es como una metáfora para la vida social. O sea, primero tiene que estar el mirar al prójimo y el tratar de desarrollar esta vida emocional, este sentir hacia el otro, este percibirlo y explorar lo que a mí me pasa, identificar estas necesidades. Y que en la medida que uno dirige las fuerzas hacia eso, esto, como el pulso va formando el corazón, ¿sí?, este dirigir las fuerzas anímicas hacia lo social va configurando el organismo social, los principios, las leyes, ¿sí? Y que no puede pasar al revés. No es que la norma que encima viene dictada por la vida económica, que predomina hoy en el organismo, entonces tenemos un organismo social que tiene una vida económica que manda. ¿Manda por qué? Porque hay capital, porque hay poder, porque, digamos, se, se ha fortalecido enormemente frente al otro, se ha desbalanceado y dicta las normas, dicta los principios de acción social
Y justamente, digamos, está toda solución además frente a los problemas es, bueno, cambiemos lo económico y lo social va a cambiar. Steiner dice, no, si hay algún problema económico, desde luego que también hay que pensar cómo solucionar lo económico. Pero lo social no se soluciona solo por lo económico. Se soluciona cuando los hombres empiezan a verse entre ellos. Y esta capacidad de la vida emocional se despliega de tal forma que desde la vida emocional, desde el sentir, desde el percibir al otro, se empiezan a establecer esto que él llama cuestiones de equidad. Y claro, es distinto pensar además, para mí es importante tener en cuenta esta palabra, que equidad no quiere decir igualdad, sino que equidad significa tomar en cuenta las diferencias. Entonces, la igualdad tiene que ver con que todos somos iguales. Ahora, ¿somos todos iguales? Si uno podría pensar, eh, por una cuestión de igualdad, yo diría, bueno, si alguien roba una gallina y, y la roba porque la roba y otra persona está en estado de necesidad y tiene algún, digamos, esto no tiene que ver con una calificación moral, simplemente estoy describiendo que la situación puede ser distinta. Entonces, si la ley se aplica en forma igualitaria, ¿sí? No se tienen en cuenta esto que implica la palabra equidad, que la equidad es percibir al otro en sus propias circunstancias, que es otra cosa. Es muy interesante bueno, él después, hablando de esto penal, él incluso dice en este capítulo que quienes tienen que ser juzgados por algún crimen deberían elegir a sus propios jueces y que los jueces deberían ser en el futuro algo así como profesores, profesores que uno elegiría como para aprender, por ejemplo. Eh, es muy, es muy importante esto, ¿no? Porque no se refiere solamente, en otras partes de la obra de Steiner también habla de los médicos, por ejemplo, que los médicos no pueden, eh, digamos, acompañar un diagnóstico. Los médicos acompañan a una persona, a un individuo. Hoy en día se ve que el médico trata al diagnóstico. Mostrame tu placa y te medico. Pero vos no sos esa placa. Los médicos, sí, la medicina hoy en día se ha emancipado del ser humano y trata diagnósticos. Entonces, justamente también eso es algo que él propone en este capítulo, que los jueces no traten delitos, tratan personas, ¿sí? Es justamente tener en cuenta al individuo y tener como eje esta palabra de equidad, tener en consideración las circunstancias. Bueno, él dice, el capítulo es bastante largo, voy a nombrar algunas ideas que tengo acá anotadas. Eh, Él dice que gran parte de la confusión en las condiciones sociales se debe a la falta de consideración de las relaciones morales y anímicas, psíquicas, así como las condiciones de equidad en el propio terreno. Y él lo que dice es que acá es muy importante considerar las capacidades y las necesidades. Y él dice que las capacidades pertenecen al poder humano de la imaginación. Y él dice que el hombre tiene que actuar conscientemente cuando sus capacidades surgen. Y este poder de imaginación, este pensamiento-voluntad, se refiere a esta parte. Y que por otro lado, el poder de la imaginación tiene que estar impulsado, entusiasmado por el sentimiento. Pero el sentimiento solo no es posible si la imaginación no está ausente. Y con esto, él a lo que se refiere es que eh, él a lo que se está refiriendo es que justamente él lo que dice es que la vida del pensar, o sea, la esfera económica, se tiene que dejar permear
por aquellos impulsos que están en la voluntad. Entonces, la vida del pensar, la vida económica, tiene que compenetrarse, tiene que escuchar, después tiene que tomar sola las decisiones, pero tiene que escuchar aquello que viene de la esfera cultural espiritual. Tiene que poder ser permeado. Y la vida de la esfera cultural espiritual tiene que escuchar cuestiones de la vida económica. Y justamente habla de la imaginación y el entusiasmo. Y él acá lo que está diciendo es que no es posible, lo voy a decir en otras palabras, no es posible desarrollar los dones que cada individuo trae, entre comillas, su propia competencia en la vida, no es posible desarrollarla a menos que haya entusiasmo y a menos que haya imaginación. Y es muy importante porque no se trata solamente de la imaginación de decir cómo voy a poner mi próximo tornillo en la máquina que estoy haciendo, sino que por imaginación también podemos entender, por ejemplo, un pronóstico financiero. Entonces podría decir, no puedo desarrollar plenamente mis dones, mi capacidad en el trabajo, si no puedo tener un pronóstico, si no puedo anticiparme a una situación económica, una situación financiera de mi emprendimiento dentro de un año. O sea, cada decisión que tome, tengo que poder anticiparme en cuanto a sus efectos. Entonces, a esto se refiere también con imaginación. Y por el otro lado, habla no solamente de imaginación, sino de entusiasmo. Y hay algo que es importante para mí, que el entusiasmo, no sé si alguna vez a ustedes les pasó de recibir una cantidad, una, una fuerza que se llama confianza. Cuando uno recibe, la confianza no es algo que uno pueda tener, la confianza es algo que te dan los demás, uno lo recibe de afuera. Cuando uno recibe esta confianza, el nivel de calor y de entusiasmo es increíble, digamos, y justamente la competencia necesita, ¿sí?, de esta confianza. Y acá se trata, y uno dice, ¿por qué confiar? Uno confía simplemente en la humanidad. Uno no confía en una persona. Es un momento en el cual la humanidad tiene que aprender a confiar en el ser humano, no en este ser humano en particular, en el ser humano en general. Y es así como uno le da vitalidad también al organismo social. Entonces, justamente esta cuestión de equidad, esta cuestión de equidad tiene que ver también con desarrollar un sentimiento moral. Y acá es donde los capítulos uno, 2 y 3 se juntan también para mí. ¿Por qué? Porque Steiner lo que dice es, y lo dice eh, en las conferencias de reencarnación y karma, en las 82 conferencias que da en 1924. Y él lo que dice es que la fuerza moral, pensemos en la equidad, en la esfera cultural, perdón, en la esfera social jurídica y en las leyes. Él lo que dice es que estas normas, esto que se decide, tiene que surgir también de una vida moral. Pero ¿cómo surge la vida moral? La vida moral viene Moisés y me dice lo que tengo que hacer y esas tablas que vienen de afuera hacia mí me van a marcar mi comportamiento. No, Steiner lo que dice, no, ya eso no es actual. Un hombre hoy en día puede, en una época de libertad humana desplegada, un hombre solamente puede desarrollar vida moral cuando está en su camino de vida, cuando está alineado con su karma, cuando está alineado con su propósito de vida. Y acá uno puede ver cómo, acá empiezan a encajar estas cosas, ¿no? Empieza a encajar esto de acompañar a quien tiene una iniciativa, ¿sí? En la medida que más personas puedan llevar adelante su iniciativa en la vida, más fuerza moral va a venir al mundo. Y cuando más fuerza moral venga al mundo, la equidad en el organismo social,
manifestado por principios, normas y leyes, van a generar este calor del medio que tiene justamente que ver con la vida emocional. O sea, la norma, la ley, tiene que surgir de ahí, pero tiene que tener esta capacidad de tener una imaginación. La vida económica es la que proporciona una imaginación al hombre, ¿sí? La vida cultural espiritual es el lugar, es la esfera donde el hombre puede desarrollar sus talentos, sus capacidades, en esa esfera del organismo. Y en la vida jurídica es donde uno puede desarrollar la equidad cuanto más alineado con mi destino estoy. Y uno puede ver también cómo, yo me pregunto, cuántas personas, s- según lo que cada uno pueda percibir, pero cuántas personas conocen ustedes que se despiertan a la mañana, van a hacer una tarea y cuando vuelven pueden decir, o mientras la están haciendo, pueden decir que desarrollan calor en su obrar práctico. ¿Cuántas personas, después de trabajar 8, 10, 12 horas, pueden decir que están desplegando los dones que recibieron del mundo espiritual y los están desplegando en su vida? O por el contrario, están sometiendo a su voluntad a algo que le es ajeno. Y de esta manera, de alguna forma, digamos, una voluntad, ¿sí? Que no puede desplegarse de acuerdo a su propósito de vida, es una voluntad que degenera. La voluntad no puede permanecer como, bueno, no pasa nada, está bajo el dominio de otras voluntades. No, eso empieza a desarrollar una degeneración que se manifiesta en esta falta de fuerza moral. Y esta falta de fuerza moral generalizada por muchos hombres que están fuera de su destino, de su camino de vida, entonces empiezan a elegir, empiezan a participar. Steiner habla de la vida democrática, que a través de la vida democrática se generan leyes, ¿sí? Entonces, toda esta sociedad empieza a, de alguna manera, a elegir este camino de principios y leyes sin estar alineado con una fuerza moral, por no estar alineado con el destino. Entonces acá uno ve cómo es una cadena eh, de, de desconexiones que lleva a degeneraciones. Y, y este consejo, ¿no? Que yo me acuerdo con algunos, eh, había un escribano acá cerca en San Andrés de Giles, y me decía, él se enteró del trabajo que hacíamos con los jóvenes y el Fondo de Juventud y Proyecto, de Juventud y Comercio, y me dijo, mira, yo empecé un proyecto y tengo un campo y es una mina de oro el proyecto. Esto le va a interesar a cualquier joven. Tengo caracoles que traje de Francia. Y me dijo, el trabajo es muy simple. Hay que tirarles comida y hay como en el suelo, rodeado de paredes de ladrillo y con una tapa de chapa, hay caracoles. Vos le tirás comida, se mudan de un piletón a otro y van comiendo. Después los cosechás, los vendés. Y la ganancia está buenísima. Entonces me dijo, yo quiero colaborar con el Fondo de Juventud y Comercio y me gustaría ofrecer este proyecto. ¿Ustedes se imaginan la cara de los jóvenes cuando escucharon el trabajo que en realidad es, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a un campo, darle de comer a los caracoles se van. Era como, era como, pero en la idea de él, una persona de más de 80 años, o sea, otra generación, ¿no? Una generación que estaba como más educada en esta moral que viene de afuera, este estar alineado, no estar, digamos, trabajar y tener una voluntad guiada por la vida económica, porque justamente era el interés económico. Hace esto porque esto te da plata, ¿no? Esto que estamos hablando estaba personificado por este ofrecimiento, con todo corazón y la buena voluntad, porque
No era alguien que se despertaba a la mañana a ver cómo engañar a los niños. Era alguien que de corazón ofrecía un recurso que él creía que era importante. Y después que no le interesó a nadie criar caracoles en San Andrés de Giles, en un campo solo, donde, bueno, tu trabajo y tu camino de vida es ir a alimentar caracoles y venderlos por un precio muy alto. Estamos en un momento, por suerte, en el cual al menos la generación de jóvenes, por lo menos algunos, tienen esto de decir, yo no voy a hacer algo que no está en mi camino de vida. Y esto es súper saludable. Pero se ve como este momento de transición. Y la charla con él, ya estoy Milena, y la charla con él era, ¿por qué nadie me escucha? ¿Por qué nadie me sigue? Tengo el emprendimiento perfecto y él sigue con esa pregunta. No, no se la pudo contestar. Eh, y es también esto que pasaba antes, ¿no? Trabajo en el ferrocarril, entonces mi papá trabaja ahí, entonces yo después voy a trabajar en el ferrocarril, ¿no? Era como esta fuerza de lo individual, un yo que venía con su propia sustancia, diferente a la del entorno, que está pasando cada vez más, se está desplegando. Lo peligroso es que se despliega esta fuerza a través de la fuerza del intelecto. Este intelecto que se está conectando es una fuerza espiritual, pero que se está conectando con lo mineral en el mundo, no con lo anímico y no con lo espiritual puro. Entonces, el intelecto de esta manera se transforma como en una cárcel interior para nosotros, en vez de transformarse en alas del pensamiento imaginativo. El pensamiento imaginativo nos permite movernos. El pensamiento intelectual no transformado, pero en un momento es necesario porque es un escalón, es necesario tenerlo, pero no solamente que se dirija a lo mineral. Y este es el tema de la vida económica. En el organismo social se ve esto. Volviendo al... Milena, ¿querías comentar algo? ¿Preguntar algo? Hola, Ele, y a ¿Qué tal? todos. Claro. En realidad estaba aplaudiendo lo que decías de que los jóvenes hoy Ah, por hoy se empiezan a dar más cuenta de que lo que están haciendo o lo que les proponen hacer no va con ellos. O sea, eso está buenísimo, que sí. cambie. También se está viendo en gente adulta que está dejando sus vidas ortodoxas y está saltando al abismo también de cosas que tienen que ver más con esta voluntad intrínseca que siempre decís y no tanto de, bueno, de algo hay que comer, la plata se necesita y todas estas frases que como un cucú nos vienen a taladrar, ¿no? Qué bueno el cucú. El- sale a hacer cucú aunque vos no lo llames, sí, y viene rítmico, tal cual. Gracias, Milena. Bueno, voy a volver a los temas de acá. Yo un poco también lo que intento comentar son, por un lado, los temas y por otro lado, algunos eh, contenidos complementarios que creo que le ponen luz a esto que también pueden leer por ustedes mismos, desde luego. Eh, tengo acá marcadas algunas ideas de Steiner y dice que desde mediados del siglo XV existen estos anhelos de democracia que pueden estar más o menos satisfechos, pero que ese anhelo de democracia cada vez es una necesidad de la humanidad. Y por otro lado dice, bueno, ¿cuál es el significado y cuáles son los límites de la democracia? Y él dice, esto consiste en que personas que forman un organismo social empiezan a adoptar algunas resoluciones, leyes, digamos, reglamentaciones de cada individuo de la comunidad. Entonces, en estas resoluciones, en estos acuerdos, que tienen carácter de ley, son vinculantes y son vinculantes cuando tienen el voto de la mayoría. Y cuando habla de la mayoría y del voto, Steiner dice que el contenido de tales resoluciones mayoritarias solo es democrático, no si solo hay voto y gana una mayoría, sino si este voto fue entre individuos
que están en igualdad de condiciones con los demás. Chan chan. O sea, esto de, esto plantea otro tema, ¿no? Votamos y está bien lo democrático, pero lo democrático tiene una condición que él está mencionando y es que estemos en las mismas condiciones que los demás. Mi pregunta es, ¿estamos? ¿La vida democrática en esta época se basa en eso? Y hay un ejemplo, ¿no? Que siempre ponemos en general en los cursos y es, imagínense que, estoy mirando acá, que Elizabeth Duarte, ¿sí? Se cae por la escalera cuando fue a visitar a Verónica Vichy. Entonces, ¿sí? Justo Verónica Vichy había recibido 10 amigos, entonces los 10 la miran, la intentan ayudar, ¿sí? Y hay uno que es médico entre ellos. Entonces, ¿están todos en las mismas condiciones de decidir qué hacer? ¿Votamos? Si fuera mi pierna, pediría por favor, no, no lo hagan. Quiero al dictador ese que es médico, ¿sí? Que él decida. Eh, pero tiene que ver esto con igualdad de condiciones. Desde luego que en cuanto a las leyes, está bueno que justamente se trata, por un lado, de esta distinción. Y por otro lado, la pregunta que a mí me queda es, ¿cómo poder generar cada vez más condiciones igualitarias, condiciones equitativas para todos? O sea, creo que por un lado está bien si uno dice, bueno, tengo que tener en cuenta este principio. Pero este principio a mí lo que me impulsa es cómo puede haber una mejor educación para todos. Cómo todos podemos aumentar nuestro piso común para que la participación social cada vez tenga mayor sustancia saludable, ¿no? Y nos podamos acercar a eso. Y otra cosa que marca, bueno, da algunos ejemplos de cómo la representación en el pueblo austríaco se daba, y él da el ejemplo este, bueno, de los terratenientes, las ciudades y mercados, centros industriales, cámaras de comercio y consejos provinciales. Él dice, el gobierno se daba, las leyes se dictaban de acuerdo a estos cuatro grupos que solo ahí estaban representados los intereses económicos. Que bueno, con un maquillaje mayor o menor sigue pasando lo mismo hoy. Y lo que dice es que el impulso de la organización de la trimembración social tiene que poder separar la política y la base jurídica de todo lo que tiene que ver con lo económico y el circuito de lo económico. Y que en lo económico todo tendría que basarse en contratos que reflejan acuerdos asociativos y la prestación de servicios mutuos. Y que en el ámbito del derecho es distinto, en el derecho y en la equidad es importante que se tome en cuenta aquellas condiciones de igualdad de las personas y que justamente haya una decisión de la mayoría teniendo en cuenta que esta mayoría se encuentre en condiciones de igualdad y que de esta manera la democracia puede funcionar, una democracia que construye los principios de convivencia a través de leyes. Y lo que dice es, acá tomo algo textual de él y dice, lo que resulta justo y equitativo de las resoluciones tomadas sobre la base del Estado democrático es introducido en la esfera económica por quienes se dedican a la industria, pero no es su labor iniciar este espíritu ni elaborar leyes. Reciben la ley y la aplican en la vida económica. Acá está poniendo justamente el sentido inverso, ¿sí? La vida económica es la que recibe estas leyes que fueron votadas por individuos que tienen estas condiciones comunes. No es una democracia tal cual la vemos hoy, es una democracia, digamos, que tiene más sustancia social. Entonces, él lo que dice es, la vida económica
se tiene que ajustar a eso y no al revés. Y esta es la potestad de la esfera social jurídica, dictar estas leyes que tienen como que nacen de un órgano de percepción del otro, de las circunstancias propias de la del otro, de lo que yo deseo, de cómo yo respeto a mi prójimo, y en base a esta vida emocional, las leyes se van como condensando. Entonces, así como primero empieza a pulsar la sangre y después se forma el corazón, ¿sí? A partir de este convivir con el otro, de esta vida emocional con el otro, de este sentir, las leyes tienen que ir configurándose, ¿sí? Y cristalizándose, y esas normas después ser comunicadas a la esfera económica y que la esfera económica tenga que atenerse a desarrollar su vida dentro de esos acuerdos sociales y no al revés. Esto es, bueno, eh, no sé, me gustaría escuchar la opinión de BlackRock, por ejemplo, de esto, de alguna, eh, podemos invitarlos. Algo más, eh, él lo dice esto de otra manera. Él dice que las leyes, esto está buenísimo, él dice que las leyes nunca tienen que ser elaboradas como producto del pensamiento. Esto confirma lo que decimos. Si a la esfera económica le corresponde el orden del pensar como actividad humana, ¿sí? Acá él está diciendo, las leyes, ¿sí? No pueden surgir como obra del pensamiento. Tienen que surgir a partir del despliegue de esta vida emocional, donde el respeto es uno de los ejes de la convivencia. Entonces, y el interés por el otro. Esto está buenísimo porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, no sé, en una escuela, en cualquier lugar social, uno dice, che, vamos a sentarnos a pensar cómo organizar esta vida, ¿sí? Steiner dice, no, 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 a través del pensar no, es a través de la percepción, es a través de la vida del respeto del prójimo, de entender qué necesitamos nosotros, qué necesita él, del calor y de lo que sentimos. Ahora, una vez que nosotros tenemos conciencia de aquello que sentimos, y este es un poco el truco, digamos, ¿cuál es la herramienta que después puede reflejar nuestro sentir? El pensar. Pero el pensar es una herramienta, no es quien lo hace. Entonces el pensar ahí, no, la única tarea del pensar es, como la luna, reflejar la luz a la noche. ¿Se entiende? Esto es muy importante, porque si uno lo dice así, abiertamente, uno dice, las leyes no deberían, ¿sí? ser el resultado solamente de un pensamiento, no deberían ser el resultado de un pensamiento. Entonces, es importante entenderlo y, y creo que esto también lo comprendo porque he leído también otras obras de él que me da, que es justamente lo que quisiera compartir y que después ustedes también lo lean, no se queden con lo que yo digo. Pero la imagen que yo tengo de esto es que Steiner lo que está diciendo es que el sol para la vida social, el sol es justamente la vida emocional, la vida anímica, el sentir, el, el irradiar calor hacia el prójimo. Y que esto es lo que tiene que considerarse. Entonces, el pensar lo que hace es ilumina por reflejo algo. Entonces, desde luego que el pensar interviene, pero no interviene haciendo, sino que interviene reflejando. Ese es su hacer, ¿sí? Entonces, que es algo distinto. Y acá uno puede ver un ejemplo más de cómo se relacionan las esferas.
cómo trabajan en conjunto. Y creo que lo bueno de Futuro Social y a lo que yo aspiro a poder trabajar más en profundidad en julio es, ahora podemos desplegar una comprensión de las esferas separadas, porque ese es el primer paso. Y de a poco empezar a ver cómo entretejen la vida entre ellas. Y esto es importante. Y ver cómo, así como tengo esta mano del medio, representa la vida social, ¿no? Y recién pusimos el ejemplo de cómo en lo social las leyes tienen que producirse como fruto del despliegue de la vida emocional y anímica. Y el pensar humano o el organismo económico refleja, son reflejadas, es el poder de la imaginación que refleja. Ahora, estas normas, estas leyes necesitan de una fuerza moral también para erguirse. ¿Y de dónde viene esa fuerza moral? De que cada uno en la esfera cultural espiritual está desarrollando sus talentos, sus dones en libertad, y al desarrollarlo cada vez más, desarrollo mi propósito de vida, entonces mi fuerza moral aumenta, empiezo a tener sustancia moral y puedo aportarlo a la esfera social. Estos son pequeños ejemplos, digamos, que nos pueden ilustrar un poco de cómo empiezan a articularse estas relaciones. Volviendo y con esto voy cerrando. Entonces, él dice, la ley dejará de ser una mera superestructura de la vida económica y va a ocupar una existencia automoldeante e independiente. Entonces, desde luego, digamos, con estos aportes, ¿no? Es como que la vida jurídica y esta esfera jurídica y esta esfera social tiene que aprender a escuchar a las demás esferas y nutrirse y ser permeable. Pero después las leyes no tienen que ser producto de la esfera económica. La esfera económica tiene que aceptarlas y tienen que surgir producto de una decisión de una mayoría. Una mayoría que esté con un piso común, que sean eh, esta mayoría que él describe como, eh, sí, con un mismo piso, con una misma comprensión. Y él dice, al final, solo comprendiendo la naturaleza intrínseca del ser humano, podemos llegar a concepciones verdaderamente modernas de este derecho que ahora debe desarrollarse en todas partes. Él dice, bueno, que esto lo va a, a desarrollar en la quinta conferencia, eh, y él termina con una pregunta y dice, ¿no debe haber algo más junto al cuerpo económico para que la vida económica pueda construirse continuamente de forma social por hombres que se han socializado en la vida política y cultural? Entonces, es lo que dice, ok, yo recién mencioné esto de la esfera económica, pero ¿es lo único? ¿Estas normas, estas leyes, de esto se tiene que nutrir la vida económica? No, también se tiene que nutrir del espíritu, dice, y de la justicia, pero lo va a desarrollar más adelante. Y en la conferencia que vamos a ver en la próxima sesión de Zoom va a hablar de la vida cultural espiritual. Bueno, espero que, bueno, ojalá haber compartido por un lado les contagie entusiasmo, porque me entusiasma mucho charlar de estas cosas, y, y también compartir muchas conversaciones con mucha gente que investiga este tema hace mucho tiempo, eh, con todas las reflexiones que surgen también de tratar de aplicarlo. Y sobre todo, para mí lo que tiene mucho valor es cada vez que él habla del organismo social y muestra un problema, mirarme a mí mismo y ver cómo ese problema en mi propio microcosmos de mi ser también está funcionando, también se está desplegando. Y,
y partir de esta convicción. Si yo me considero parte del, yo tendría que decir al organismo social, le pasa eso, tiene ese problema, porque a mí me pasa lo mismo. Y justamente ahí es donde tenemos la oportunidad de estar empoderados para cambiar algo del organismo social, cuando nosotros nos podemos ver como un factor de cambio. Y uno dice, si yo me cambio, puedo revitalizar y rectificar algo en el organismo social, solo de esa manera. Porque si no, se empieza, yo he escuchado, y no con mala intención, desde luego, pero a veces hay como algo de decir, che, hagamos un partido político, que se llame la trimembración de no sé qué, y hagamos como, y en realidad no se trata de que el organismo social aparezca como algo de afuera hacia nosotros, sino que nuestra propia actividad interior transforme de a poco el organismo social. Esto es lo que pretende Steiner, a través de nuestra vida como profesionales, como trabajadores en cualquier área, a través de nuestra vida de empresa, a través de nuestro despliegue en cualquier ámbito de la vida. Desde ahí el organismo social se transforma. Bueno, quedo abierto a alguna pregunta, comentarios. Ok, Clara, no estaba viendo las manitas. Paula, Sí, yo quería saber, o sea, no es de lo que hablaste recién, sino del encuentro de julio, sí, si ya tenés idea, costos y eso. sí, les envío. Dale, ¿Eh? bárbaro, gracias. Ok. Así me voy presupuestando. Vayan presupuestándose y la verdad es que desde luego que bueno, para todos es un esfuerzo, para quienes lo organizamos también, pero estaría bueno que traten de venir, me encantaría, lo digo de corazón, y bueno, si tienen algún problema de eh, cualquier inconveniente, cualquier obstáculo, me escriben, lo hablamos por teléfono, la idea es poder entre todos colaborar para que sea posible estar. Lamentablemente es un tema tan importante que requiere tiempo, pero no tiempo de Zoom. Hay un tiempo que no podemos hacerlo por Zoom. Necesitamos estar juntos, tener una convivencia, compartir almuerzos, soñar a la noche juntos, estar en el mismo lugar. Todo eso es transformador. Justamente, eh, si pensamos que a través de las palabras, a través de un Zoom, es como que diríamos casi que es un encuentro mineral. Desde luego que lo hacemos con el mayor de los entusiasmos y para mí le trato de poner todos los encuentros, preparar las reuniones, los contenidos del año, pero es fundamental. Creo que me animaría a decir, si por lo menos algunos de nosotros no podemos hacer un encuentro presencial, es como que no tendría sustancia verdadera el trabajo del año. El trabajo del año se tiene que apoyar en un encuentro de persona a persona. Y justamente de estos encuentros también surgen naturalmente eh, charlas, contactos, proyectos, acompañamientos. Es una sinergia que empieza a desplegarse que prácticamente no tiene límite. Y es algo que yo veo que desde el COVID es como que, bueno, también hay determinadas contrafuerzas afuera y en nosotros mismos que nos llevan a, bueno, lo saco del presupuesto. Y bueno, total, me pongo una camisa y abajo estoy en chancletas y tengo que hacer solo un pequeño esfuerzo para aparecer en, en mi vida pública, ¿no? Es como que hay una parte de mí, el busto, es como si fuera un pedazo de bronce, ¿no? Que aparece en el Zoom. Eh, es una herramienta potente, pero es una herramienta solamente, no sustituye lo otro. Así que bueno, los invito, escriban y voy a mandar los flyers, ¿sí? Específicos. Carla, habías levantado la mano. Sí, sí, sí hay tiempo, si no, no te preocupes. Sí,
Me está dando vueltas hace un tiempo como por otros ámbitos, como de lectura de evangelios y algunas cosas de la comunidad de cristianos que me puedo prender así también virtualmente, que es la pregunta de quién es mi prójimo, ¿no? Y cuando decías esto de de personas en igualdad de condiciones, dije, como que hay una pista por ahí, ¿no? No sé, como cosas que a veces me cuestan poner en palabras, pero no sé, cuando en el Evangelio se habla de y pasa a los hombres de buena voluntad, ¿no? Como ese pedazo que a veces en las Biblias falta, me hace preguntarme eso, o sea, con quién me tengo que conectar o con quién es esto posible? Y Ujú. yo estoy en una asociación civil que armó un jardín que nació hace muy poquito y un centro cultural. Y está muy fuerte esta pregunta, ¿no? De personas que se suman con mucho entusiasmo, pero tienen cero interés en profundizar en la antroposofía. Y es una organización para una escuela Waldorf y un centro cultural antroposófico. Entonces llega un momento en el que me surge muy fuerte esta pregunta de quiénes, digamos, quiénes estamos como hablando el mismo idioma, no como una cuestión elitista, sino esto, ¿estamos hablando el mismo idioma? ¿Estamos Sí, hablando de sí, lo mismo? Así sí. que bueno, ahí me apareció una pista, así que bueno, contenta de llevarme eso para seguir tirando del hilo. Bueno, muchas gracias. Sí, es algo, yo cada vez que leo, creo que lo he compartido acá sí, el año pasado o el anterior, compartimos el PDF de Emil Leinhas en sus reflexiones del día venidero, que fue la empresa, la corporación que Steiner con otros empresarios en marzo de 1920, en el 19 lo empiezan a configurar, en el 20 es aprobado el estatuto y empiezan eh, a tener una vida comercial. Justamente el análisis de Emil Leinhas en relación a las charlas con Steiner era el impulso trimembre y esta comprensión de la economía asociativa no es posible llevarlo adelante debido a la falta de comprensión. No hay una real comprensión y la comprensión de esto lleva muchísimo esfuerzo. No es algo que uno pueda entender. De hecho, no es algo que el intelecto pueda, con la fuerza intelectual, no podemos entenderlo. Por eso él, en este libro Futuro Social, primero tira las ideas y después las va a ir retomando, porque justamente quiere que las ideas sean presentadas al intelecto. Y después, cuando él sigue escribiendo, en las otras conferencias, cuando él sigue dictando los contenidos, él apela al conocimiento imaginativo. Y esto vuelvo a decirlo, es importante entender que Steiner, para todos los que lo han leído bastante, dicen, la verdad que leo el primer párrafo y después el segundo y hace como una espiral y repite una, dos, tres veces, le cambia y uno dice, es como en los dibujitos cuando los personajes se hacen así, de repente se desmayaron, ¿no? Pero Steiner la técnica que tiene es que él presenta el tema, y esto lo hace como ocultista, desde luego, y apela por la imagen y las palabras que él usa, apela al conocimiento. En primer lugar lo presenta ante el intelecto, lo presenta después a la fuerza imaginativa y después lo va presentando a la vida intuitiva e inspirativa. Entonces, él va haciendo todo un recorrido y en realidad uno podría decir, para manifestarlo físicamente, él lo que hace es, si el intelecto es la nariz representa la conciencia en ocultismo, ¿no? Los pómulos, el sentir, y el pensar está reflejado por la frente. Y mañana van a poner a verse caras. A ver cómo está trimembrada esa cara, ¿sí? Pero uno podría decir que Steiner lo que hace literalmente es, te da un contenido y el primer párrafo o la primera parte te hace un masaje de nariz, va subiendo, te hace un masaje y llega hasta acá. ¿Dónde está, qué parte del cerebro, por ejemplo, tienen activos los recién nacidos? Esta parte, ¿sí? Y a medida que uno va creciendo,
que también vas creciendo y te vas desconectando, ¿no? Acá. Y después esta actividad, ¿sí? Y cuando somos intelectuales más ligados a lo mineral, acá. Y es como, a mí me gusta imaginarme eso. Digamos que cuando leo digo, está bien, por ahí hoy no lo entiendo, pero me voy a dejar masajear. Y hay que tener paciencia porque parte de poder comprender estos contenidos es entender que tengo que estar con una disposición del alma permeable y me tengo que dejar masajear. Y tengo que entender que, bueno, tengo que desarrollar como los órganos para entender esto, que hoy todavía no los tengo completamente desplegados. Y si lo hacemos juntos y compartimos estas experiencias juntos, muchísimo mejor. eh, muchísimo mejor. Bueno, son 8:10. No sé qué hora tienen ustedes, pero acá dice 8:10. Creo que José Antonio en España es un poquito más tarde. Eh, sí. Ah, 1:10. bueno. Sí. Bueno, 9:10. Bueno, nos vamos despidiendo. Cualquier pregunta que tengan, tengo unos días un poco más tranquilos. Escriban al mail para compartir algo. Les puedo contestar, lo podemos tomar para desarrollarlo en la próxima. Seguimos con la conferencia, con el capítulo 4, ¿sí? De Futuro Social. Así que, bueno, voy a mandar algún material complementario. Elizabeth, ¿querés decir algo? ¿Te tenés que ir? ¿Estás Me saludando? tengo que ir. Ok, Estoy saludando. ok. Muchísimas gracias y nos vemos Bueno, la próxima. A todos. nos saludamos entre todos porque ya con esto cerramos. Besos. ¿Eh? Así que bueno, ¿Cuándo va a estamos ser en la próxima contacto. reunión? Está en el programa que mandamos a principio de año. Para los que Ah, no lo perfecto. recibieron, escríbanme y se los envío. ¿Sí? Bueno, En gracias. principio siempre es el tercer miércoles de cada mes. Ok, ¿Ok? gracias. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao, hasta luego.